Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido? ¿O aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 10. La verdadera razón. Unas semanas habían pasado desde el caos inicial, desde la llegada de las hijas del futuro, desde los portales, las sorpresas, las revelaciones y desde aquella noche donde Izuku y Ochako habían cruzado esa línea invisible que ambos deseaban desde hacía mucho tiempo. La vida en el campus se había estabilizado. Las niñas del futuro se adaptaron sorprendentemente rápido a la vida en el pasado. El edificio construido para ellas se había convertido en un pequeño hogar dentro de UA. Un lugar lleno de risas, carreras, discusiones pequeñas y una energía que ningún adulto podía igualar. Y, aunque las mamás no podían quedarse eternamente, al menos Melissa, Fuyumi y Kaina habían decidido mudarse al edificio para cuidar a todas. Lo habían discutido durante horas, hablando de horarios, responsabilidades, gastos y sobre todo del bienestar de las niñas. Melissa, cruzándose de brazos mientras miraba el plano del edificio. Podemos distribuir los cuartos, asignar turnos para cocinar y bueno, sobrevivir a 16 adolescentes del futuro. Fuyumi. Estoy acostumbrada. Crecí cuidando a 2 niños. Esto será fácil, creo. Kaina, sonriendo de lado. Mientras no den problemas con explosivos estoy bien. Las niñas estaban felices. La casa se llenó de dibujos, muñecos, proyectos de Meika, notas en la mesa, y hasta un pequeño pizarrón donde todas anotaban ideas para nombres de equipos, juegos o misiones imaginarias. Pero, mientras todo afuera avanzaba con normalidad, por dentro, en la residencia 1A, una persona vivía un torbellino diferente. Ochako estaba sentada en su cama, con las manos temblando apenas. Miraba el calendario digital de su celular y sentía un hueco extraño en el estómago. Llevaba varios minutos así, incapaz de moverse, de respirar con normalidad incluso. El mundo afuera podía estar perfectamente en orden. Pero dentro de su habitación, el tiempo parecía detenido. Ochako, mordiéndose el labio. No puede ser, aunque sí puede. No sabía si quería reír o llorar. Tal vez ambas cosas. No había dolor, ni malestar físico particular, pero sí un retraso. Uno que ya no podía ignorar. Un retraso que podía significar exactamente lo que ella creía. Su corazón aceleró. Ochako. Estoy retrasada. Las palabras escaparon en un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Había pasado una semana desde aquella noche con Izuku. Una semana desde que sus cuerpos se unieron con amor, desde que sintió la piel de él rozando la suya, desde que escuchó su respiración entrecortada, desde que tuvo su primera vez con el chico que amaba desde hacía meses. Y ahora podía estar embarazada. Su mente corría. Una parte de ella temblaba de miedo. ¿Qué dirían los demás? ¿Cómo afectaría eso su futuro como heroína? ¿Y si sí estaba embarazada? ¿Y si no? ¿Cómo reaccionaría Izuku? Pero otra parte, silenciosa e intensa, estaba feliz. Desde que empezaron a aparecer hijas del futuro, Ochako esperaba en secreto que, entre esas niñas maravillosas, hubiese alguna que dijera, «Hola, soy tu hija». Pero nunca pasó. Cada portal traía una sorpresa nueva pero ninguna era suya. Y aunque intentaba convencerse de que no importaba, la verdad era que sí importaba. Le dolía. Le creaba dudas. ¿Acaso nunca tendría un futuro con Izuku? ¿Acaso su destino era ser solo amiga o solo una de muchas? Pero ahora, con este retraso, había una luz. Pequeña, frágil, pero real. Ochako apretó su almohada contra el pecho, sonrojándose sola. Ochako, riendo nerviosa. ¿Dios y sí? ¿Y si sí? Recordó el rostro de Izuku esa noche, sus manos temblorosas, sus palabras entrecortadas, la manera en que la abrazó después, como si fuera un tesoro que temía perder. Él la había amado. No era solo pasión. Era amor. Ochako respiró profundo y se levantó de la cama. No podía seguir posponiéndolo. Tenía miedo, sí.
Tenía miles de dudas. Pero había algo que tenía claro. Izuku tenía que ser el primero en saberlo. Aunque temblara. Aunque tartamudeara. Aunque su corazón sintiera que iba a explotar. Ochako, levantándose. Tengo que decirle. Caminó hacia la puerta, pero sus piernas estaban tan débiles que tuvo que apoyarse en el marco antes de girar la perilla. Mientras tanto, en la planta baja de la residencia, Izuku estaba organizando libros sobre tácticas de rescate. Había pasado la mañana entrenando, intentando no pensar demasiado en todo lo ocurrido. Las hijas del futuro, Makoto, la despedida de Izumi, y el peso de saber que sus decisiones empezarían a crear o borrar destinos. Izuku, suspirando. Necesito concentrarme. Pero su mente regresaba una y otra vez a la noche con Ochako. Al modo en que ella lo había besado, al modo en que ambos se habían abrazado después, nerviosos, tímidos, enamorados. Él también había pensado en hablar con ella hoy. Porque algo en su corazón le decía que debían aclarar qué eran ahora. Si estaban saliendo, si querían intentarlo, si ese amor podía crecer o si debían tomar las cosas más despacio. Lo último que esperaba era que Ochako estuviera lidiando con algo mucho más grande. Ochako bajaba lentamente las escaleras, respirando hondo cada 3 pasos, intentando no caer presa de un ataque de nervios. Ochako, susurrando. Vamos, puedes hacerlo, solo dile la verdad. Pero la verdad era que su corazón estaba latiendo como si quisiera salir de su pecho y correr de regreso a su habitación. Al llegar al último escalón, vio a Izuku de espaldas, acomodando libros. Ochako se quedó paralizada. Izuku. Ah. Esto estaba al revés, ríe solo, Melissa me va a regañar si lo dejo así. Y sin querer, Ochako sonrió. Verlo así, tan tierno, tan torpe, tan él le daba fuerzas. Dio un paso hacia adelante. Otro. Hasta que él la sintió y volteó con su sonrisa de siempre. Izuku. Ochako. Buenos días. ¿Dormiste bien, Bert? Pero se detuvo al verla. La expresión de ella era distinta. Sus mejillas estaban rojas. Sus manos temblaban. Sus ojos brillaban entre miedo y esperanza. Izuku frunció el ceño con preocupación inmediata. Izuku, acercándose. Ochako. ¿Te pasó algo? Ella tragó saliva. Ochako, temblando. Izuku, necesito hablar contigo. Izuku enderezó la espalda, serio, completamente atento a ella. Izuku. Claro. Lo que sea. Estoy aquí. Ochako bajó la mirada, respiró profundo y, con toda la valentía que pudo reunir, dijo. Ochako. Izuku, creo que puede que esté embarazada. La habitación se volvió silencio absoluto. El mundo se detuvo. Izuku se quedó inmóvil con los ojos completamente abiertos. 14 años en el futuro. La habitación tenía paredes color crema, suaves, cálidas, con fotos familiares colgadas en diferentes marcos. En la repisa, se veía un peluche viejo de Olmig, desgastado por años de abrazos infantiles. En el escritorio, 2 mochilas escolares tiradas una encima de la otra, demostrando que ni el paso del tiempo había logrado que aquellos 2 adolescentes aprendieran a ser ordenados. Ochako, ahora con 30 años, estaba sentada en el borde de su cama, con el cabello recogido en una coleta suelta que dejaba ver algunos mechones rebeldes. Su rostro tenía esa mezcla hermosa de madurez y dulzura que solo unos años bien vividos pueden dar. Frente a ella estaban sus 2 hijos. Una chica de 14 años, peliverde con destellos castaños, pecas suaves en la nariz y ojos grandes, brillantes, exactamente iguales a los de su padre cuando algo lo emocionaba. A su lado, un chico de 13 años, idéntico a Izuku en su forma de sentarse, en su expresión concentrada, en cómo apretaba los puños cuando se emocionaba. Ambos miraban a su madre, esperando la continuación del relato. Ochako, sonríe, divertida. Niños, ya les conté la historia de cómo conocí a su padre, ¿cierto? Ambos asintieron con entusiasmo. Ella rió suavemente. Ochako. Bueno, ahora vayamos al momento justo cuando le dije que estaba embarazada. Los 2 adolescentes se acomodaron mejor, con los ojos completamente atentos. Y la escena comenzó a desvanecerse, como si un velo invisible los llevara a otro tiempo. Regresando al presente, el pasillo de la residencia 1 estaba silencioso. La luz suave de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el rostro nervioso de Ochako. Ochako, temblando. Izuku, necesito hablar contigo. Izuku se enderezó de inmediato. Su cuerpo completo se tensó, sus hombros, su postura, incluso su respiración. Cuando alguien le hablaba así, siempre temía una mala noticia, una emergencia, una amenaza. Pero esta vez no era nada de eso. Era algo mucho más grande. Izuku. Claro. Lo que sea. Estoy aquí. Ochako bajó la mirada.
Su respiración se volvió temblorosa, pero aún así, reunió el valor que solo una verdadera heroína puede reunir. Ochako. Y Izuku creo que puede que esté embarazada. Silencio. Un silencio tan fuerte que se podía escuchar el latido del corazón de ambos. Izuku no movió un músculo. No respiró. Ni siquiera parpadeó. Parecía que alguien había pausado su existencia. Y entonces, plop. Izuku cayó hacia adelante con la cara contra el suelo. Ochako. Izuku. Su corazón dio un salto tan fuerte que casi la tira a ella también. Corrió hacia él, lo tomó por los hombros y con un esfuerzo considerable logró voltear su cuerpo. Ochako, jadeando. Ay, Izuku, ¿por qué siempre tienes que dramatizar todo? Pero estaba roja como un tomate por la vergüenza y el nerviosismo. Lo arrastró como pudo hasta el sillón, y lo acomodó allí, apoyando su cabeza sobre su regazo. Sus dedos comenzaron a moverse casi por instinto, acariciando el cabello de él para calmarlo. Ochako, susurrando. Vamos, despierta. El tiempo pasó lento, angustioso, hasta que Izuku abrió los ojos, parpadeando como si hubiera sido golpeado por un Nomu. Izuku. ¿Qué pasó? Ochako, sonríe nerviosa. Te caíste, bueno, te desmayaste. Pero ya despertaste. Izuku se incorporó un poco, colocando una mano en su frente. Izuku. Ochako, lo que dijiste, ¿estás segura? Ella bajó la mirada. Ochako. No al 100%. Tengo un retraso, pero no quiero asumir nada todavía. Iré con Recovery Girl el lunes, cuando regrese de sus vacaciones. Izuku la miró, en shock, en pánico y en amor puro. Entonces la abrazó, sin pensarlo, sin dudarlo, sin miedo. La envolvió con sus brazos, apretándola contra su pecho, como si temiera que se rompiera o que desapareciera. Ochako sintió su corazón calmarse al instante. Izuku, voz baja, temblorosa. Ochako, si estás embarazada de verdad no me separaré de ti. Nunca. Ochako se congeló. Ese nunca la atravesó como un rayo cálido. Ochako, riendo nerviosa. Izuku, yo también estoy asustada, pero... Él la miró a los ojos, directamente, como si buscara leer sus pensamientos. Izuku. Voy a estar contigo. Pase lo que pase. Los dos podemos con esto, ¿de acuerdo? Ochako sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Ochako, susurrando. Sí, de acuerdo. Izuku tragó saliva. Izuku, tartamudeando. Y si no estás embarazada, yo igual quiero estar contigo. No por obligación. Porque te amo. Ochako abrió los ojos, sorprendida. Izuku también se quedó inmóvil, como si acabara de darse cuenta de lo que dijo. Izuku, rojo. Digo, yo quería decírtelo de un modo más especial, pero salió. Perdón. Ochako lo abrazó ahora ella a él, escondiendo su rostro en su cuello, riendo suavemente entre lágrimas. Ochako. Tonto, yo también te amo. Izuku literalmente dejó de respirar un segundo. Pero no se desmayó esta vez. Casi. Sus brazos se cerraron alrededor de ella con una fuerza suave, protectora, cálida. Un abrazo que decía más que cualquier palabra. En el futuro, los dos adolescentes estaban completamente metidos en la historia. La chica. Papá se desmayó de verdad. ¡Qué vergüenza! El chico. Suena muy como él. Ochako rió, tapándose la boca con la mano. Ochako. Sí, él siempre ha sido así. Muy dramático, muy tierno, muy él. Sus ojos se suavizaron, pero solo por un segundo. Luego respiró profundo y dijo, Ochako. ¿Ahora quieren saber qué pasó después? Los niños se inclinaron hacia adelante de inmediato. ¿Sí? Y la historia continuó. El silencio que siguió fue suave, como si la habitación entera estuviera conteniendo la respiración con ellos. Ochako seguía temblando, aún abrazada a Izuku, buscando ese punto de estabilidad que solo él podía darle en ese instante. Y aunque él también estaba nervioso, seguía apretándola con una ternura que la hacía sentir un poco menos sola, un poco menos asustada. Poco a poco, se separaron. Izuku mantuvo sus manos en sus hombros, como si temiera que se fuera a romper si la soltaba del todo. Ella evitaba mirarlo a los ojos, mordiendo su labio, respirando entrecortado. Izuku, con suavidad. ¿Quieres que le digamos a las demás? Ochako negó de inmediato, casi instintivamente. Ochako. No, todavía no. Primero tengo que estar segura. No quiero preocuparlas ni cambiar el ambiente en la OA por algo que tal vez ni siquiera es real. Izuku asintió. No insistió. Una de las cosas que siempre había admirado de ella desde que la conoció en el examen de admisión era esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Sabía que, aunque temblara, aunque dudara, siempre daba el paso correcto. Pero entonces Ochako levantó la vista. Y sus ojos estaban cargados de miedo. No físico. No por el embarazo. Era un miedo más profundo. Más humano. Ochako, temblando. Izuku, tengo miedo.
No de ti ni de nosotros, es que, respira hondo, intentando que su voz no se quebre. Yo sí quería un hijo contigo. Lo pensé muchas veces. Sobre todo cuando tus hijas del futuro empezaron a aparecer, ver cómo te miraban, cómo hablaban de ti, yo quería eso. Baja la mirada. Yo quería que una hija mía apareciera. Para saber que algún día sería mamá. Un suspiro escapó de ella, como si por fin estuviera dejando salir parte del peso que llevaba cargando. Ochako. Pero ahora que puede ser real, ahora que es ahora mismo, no sé si es algo bueno. Su voz se quebró por un segundo. No hemos terminado la UA, no somos héroes todavía, no sé cómo reaccionarán mis papás ni si podremos con todo esto. ¿Izuku fue un error? Esa última frase cayó como un cuchillo. No por maldad. No por culpa. Sino porque era la pregunta más humana que podía hacerse alguien que amaba tanto, que soñaba tanto, y que de pronto se encontraba de frente con una realidad enorme. Izuku sintió el temblor de sus manos. Y sin pensarlo, volvió a abrazarla. Esta vez más fuerte. Como si pudiera protegerla de cualquier duda, de cualquier miedo, de cualquier mundo que intentara romperla. Izuku, abrazándola. No. Ochako, un hijo nunca sería un error. Y tú menos. Ella apretó los ojos, tragando lágrimas que no sabía si eran de alivio, de miedo o de todo a la vez. Izuku, acariciándole el cabello. No pienses en eso. Los errores no existen. Lo que existe es lo que hacemos a partir de lo que pasa. Si estás embarazada, lo enfrentaremos juntos. Si no lo estás, también seguiremos juntos. Pero no estás sola. Nunca. Ochako respiró, más profunda esta vez. Sus manos encontraron la camisa de Izuku y la apretaron, como buscando firmarse en él, como si él fuera la única tierra sólida en medio de un mundo que se movía demasiado rápido. Ochako, leve risa nerviosa entre lágrimas. Yo solo no quiero arruinar nada. Izuku se separó unos centímetros para mirarla directo a los ojos. Había algo diferente en él. Una determinación más adulta. Más firme. Izuku. No vas a arruinar nada. Las demás pueden ponerse celosas, sí, sonríe un poco avergonzado. Mucho, probablemente. Pero eso no cambiará lo que sienten por ti. Y tampoco lo que yo siento por ti. Ochako parpadeó. Su rostro se tiñó de un rubor cálido. Izuku, riendo nervioso. Además, se rasca la nuca. Creo que te verías hermosa estando embarazada. Ochako se cubrió la cara de inmediato, roja como un tomate. Ochako. Izuku. No digas esas cosas tan de frente. Izuku, riendo. Lo siento. Pero es verdad. Ochako lo golpeó suavemente en el hombro, más por vergüenza que por enojo, y él fingió que le dolía, exagerando la reacción solo para verla reír. Y funcionó. Ochako soltó una risa pequeña, temblorosa, pero real. Una risa que él necesitaba escuchar para saber que estaba bien. Un momento después, ella apoyó su frente contra la de él. Sus respiraciones se mezclaron, suaves. Íntimas. Cálidas. Ochako, susurrando. Gracias, Izuku. Por no alejarte. Por estar aquí. Izuku sonrió, dulce y firme, como solo él podía hacerlo. Izuku. Siempre lo estaré. Pase lo que pase. Ochako cerró los ojos por un instante, dejándose sostener por ese momento, por ese abrazo, por esa promesa. El miedo seguía ahí. La duda también. Pero ahora había algo más fuerte. Algo que vencía al miedo todas las veces. Izuku. Y eso, por ahora, era suficiente. El lunes había llegado. Y con él, los nervios. Izuku estaba de pie afuera de la enfermería, apretando y aflojando sus manos una y otra vez mientras caminaba en círculos. Recovery Girl había entrado con Ochako minutos antes, pidiéndole a Izuku que esperara afuera. Izuku, por supuesto, quiso acompañarla. Izuku. Recovery Girl, por favor, déjeme estar a su lado, sé que está nerviosa, quiero. Recovery Girl, golpeando el piso con su bastón. Midoriya ya. Si quieres ayudar, entonces no estorbes. Espera afuera. Cuando termine, te llamaré. Izuku obedeció, aunque casi pegado a la puerta, como si pudiera proteger a Ochako desde ahí. Los minutos se sentían eternos. Cada uno más largo que el anterior. Dentro, Ochako respiraba profundamente mientras Recovery Girl le tomaba la presión, revisaba su historial, hacía un test básico y luego otro. Su cabeza era un revoltijo. Miedo, esperanza, duda, emoción reprimida, vergüenza, ilusión. Recovery Girl, serena. Tranquila, querida. No eres ni la primera ni la última estudiante en entrar aquí con esta preocupación. Ochako sonrió nerviosa, pero en su pecho seguía todo ese torbellino. Finalmente, la puerta se abrió un poco. Recovery Girl. Midoriya ya. Puedes pasar. El corazón de Izuku casi saltó.
En segundos ya estaba dentro, acercándose rápido a la camilla donde Ochako estaba sentada, tensa. Izuku se puso a su lado y le tomó la mano con suavidad. Izuku, preocupado. ¿Estás bien? Ochako asintió, aunque no parecía del todo convencida. Recovery Girl se acomodó sus lentes, viendo a ambos con esa mezcla entre dureza, cariño y resignación que solo una abuelita experta en desastres adolescentes podía tener. Recovery Girl. Muy bien. Les explicaré lo que hice. Tomé presión, revisé historial, evalué síntomas, hice un examen básico y un test rápido, más una prueba adicional para asegurarme. Izuku tragó saliva. Ochako apretó su mano un poco más. Recovery Girl entonces los miró directo. Recovery Girl. Ochako, no estás embarazada. El aire salió del pecho de ambos al mismo tiempo. Una mezcla intensa de alivio y también algo parecido a tristeza. No era el momento. No era el plan. Pero también había una parte de ellos que se había permitido soñar por un instante. Ochako bajó la cabeza, respirando hondo. Izuku la abrazó por el hombro. Recovery Girl los observó, y su expresión se suavizó. Recovery Girl. Es normal sentir ambas cosas. No es extraño desearlo, pero tampoco es malo sentir alivio. Son jóvenes. Tienen tiempo. Y lo más importante, los miró con seriedad, aprendan de esto. Izuku y Ochako asintieron, casi al mismo tiempo. E inmediatamente, ¡pam! Un bastonazo cayó en la cabeza de Izuku. Izuku, sobresaltado. ¡Guay! Recovery Girl. Recovery Girl, frunciendo el ceño. ¿Y qué esperabas, joven irresponsable? ¿Qué dije sobre meterse en problemas que no pueden manejar? Y sin protección. ¿Qué tienen en la cabeza, hormonas con patas? Ochako también recibió un pequeño toque en la frente. Recovery Girl. Y tú tampoco te salvas, jovencita. No es excusa que se dejaron llevar. En esta escuela siempre pasa lo mismo cuando dejo a los adolescentes 2 días solos. Ambos bajaron la mirada, completamente rojos. Pero entonces, Recovery Girl suspiró, y su rostro se ablandó otra vez. Recovery Girl. Aún así me alegra ver que Midori ya está aquí. La mayoría de los chicos, cuando piensan que su novia está embarazada, huyen. O se desmayan y no vuelven. Pero tú, Izuku, rápido, con sinceridad. Nunca la dejaría sola. Nunca. ¡Pam! Otro bastonazo. Izuku, quejándose. ¿Qué hice ahora? Recovery Girl. Te lo vuelvo a repetir para que te entre bien. Sé más responsable. El amor está bien. La intimidad también. Pero deben pensar. Están en una escuela de héroes, no en una guardería. Ochako soltó una risita avergonzada. Izuku también, rascándose la cabeza. Recuperando la compostura, caminaron hacia la salida juntos. Apenas cerraron la puerta detrás de ellos, Izuku soltó el aire que había estado conteniendo por horas. Ochako, suave. Gracias por estar conmigo. Izuku la miró, con una ternura que hizo que Ochako sintiera que el mundo se detenía un segundo. Izuku. Siempre voy a estar contigo, Ochako. Y no te preocupes, aún tenemos tiempo para todo eso. Sonríe un poco. Por ahora podemos cuidar de Eri. Y aprender de ella. Y de todas las demás niñas que llegaron del futuro. Ochako soltó una risita, no tan nerviosa como antes. Ochako. Es verdad, tenemos una variedad enorme de edades. Izuku, enumerando con los dedos. 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, si eso no es práctica para ser padres no sé qué lo sea. Ochako rió más fuerte esta vez. Un sonido cálido, real, que le recordó por qué lo amaba tanto. Caminaron juntos por el pasillo. El miedo había disminuido. El alivio era real. La tristeza también. Pero lo más importante, estaban juntos. Y el futuro, fuera el que fuese, no les daba tanto miedo cuando caminaban uno al lado del otro. Volviendo al futuro, la hija de 14 años de Ochako levantó la mano como si estuviera en clase. Hija. ¿Y entonces qué pasó, mamá? Ochako sonríe con nostalgia. Bueno, después de aquella visita a la enfermería, pasaron algunos días muy tranquilos. Días que, sin saberlo, se volverían importantes para mí. Se recargó en las almohadas, recordando con claridad aquella etapa en la UA, el pasado. Los días posteriores a la consulta con Recovery Girl habían sido un remanso de paz inesperado. Ochako sentía como si el universo le hubiera dado un respiro, una oportunidad para inhalar profundo. El miedo de estar embarazada había desaparecido, pero la sensación de algún día lo estaré, se quedó flotando en su pecho. No como un peso, sino como un deseo que apenas se empezaba a formar. Ochako también sintió que su relación con Izuku había cambiado. A veces hablaban más. A veces se sonrojaban por tonterías.
y a veces, simplemente caminaban juntos sin decir nada, pero sintiendo que algo invisible se había vuelto más fuerte entre ellos. Pero por ahora, todo era calma. Ochako, mirando a sus hijos. Fueron días muy tranquilos, los más tranquilos que tuve en mucho tiempo. Días de salidas. Ochako solía salir a caminar con Izuku. A veces iban al mercado cerca del campus, otras veces simplemente paseaban por los jardines de la UA mientras Izuku le contaba datos curiosos de héroes o ella le hablaba de ofertas en las tiendas. Y cuando Izuku estaba ocupado entrenando o cuidando de las niñas del futuro, Ochako pasaba tiempo con algunas de las mamás. Con Tsuyou, por ejemplo, pasaba tardes muy quietas y cálidas. Tsuyou, sentada en la banca del parque, con Aome dormida en su regazo. Ochako-chan, debes cuidar tu salud. Quiero. Aunque no estés embarazada, el estrés puede afectar mucho. Ochako, riendo. Lo sé, Tsuyou, gracias. Aunque creo que ahora estoy más tranquila que nunca. Con Nejire era distinto. Nejire llegaba volando, literal y emocionalmente, y la jalaba del brazo para ir a comprar cosas, ver tiendas o comer helado. Nejire, emocionada. Ochako, mira este suéter. Es rosita como tú. Adoka. Mamá, no todo lo rosita es de Ochako. Nejire, mirándola con una sonrisa radiante. Pero debería. Ochako, riéndose, algo sonrojada. No exageres, Nejire. Y luego estaban las salidas con Nemuri. Nemuri la trataba como una mezcla entre amiga cercana y hermana mayor. Nemuri, mientras caminaba con Kurona Yeri adelante. Es normal sentirse un poco triste, querida. No es malo desear ser madre algún día. Ochako, mirando el suelo. A veces me siento tonta por eso. Nemuri. Tonta sería si no lo sintieras. Tienes un corazón enorme. Ochako nunca lo decía en voz alta, pero esas salidas la ayudaban más de lo que las demás sabían. Y las salidas con las niñas. Esas eran sus favoritas. Todos los sábados, sin falta, cuidaba a varias de las niñas del futuro. Era un espectáculo. Eri agarradita a su brazo, con sus ojitos brillantes. Rumika correteando adelante mientras Rumi la alcanzaba. Adoka contando historias exageradas sobre su papá superhéroe mientras Nejire reía a carcajadas. Aome dando saltitos detrás de Tsuyou, imitando su forma de caminar. Ochako a sus hijos, con una sonrisa verdadera. Me divertía como nunca. Siento que esas niñas, sin saberlo, me enseñaron mucho. Hubo un día en particular en el que lo entendió. Estaban en el parque. Eri jugaba con Rumika y otras niñas. Ochako estaba sentada en la banca, mirando la tarde anaranjada, cuando Adoka se acercó y se sentó a su lado. Adoka, mirándola. Ochako. Ochako, sonriendo. Sí, pequeña. Adoka, curiosa, sin filtro. ¿En tu tiempo no tienes hijos todavía? Ochako se quedó congelada. Ochako. No, bueno, aún no. Adoka, mirándola con ternura adulta disfrazada de niña. Cuando los tengas vas a ser muy buena mamá. Ochako, sintiendo un nudo en el pecho. ¿De verdad lo crees? Adoka. Ajá. Tú cuidas mucho a todas. Incluso a mi papá cuando se pone bobo. Ochako soltó una risa ligera, pero aquella frase se quedó clavada en su pecho. Ese día fue feliz. Mucho más de lo que esperaba. Pero al regresar a su habitación, ocurrió algo que no esperaba. El silencio reinaba en el cuarto. Ochako dejó su bolso sobre la silla, se dejó caer en su cama y suspiró, recordando las risas, las voces, la calidez de las niñas y de las mamás. Su teléfono vibró. Ochako lo tomó con una mano. Mensaje recibido. Remitente. Recovery Girl. Ochako. ¿Podrías venir mañana a la enfermería? Sola. Ochako se quedó helada. De inmediato, decenas de pensamientos le invadieron. ¿Habrá salido mal algún examen? ¿Me encontró algo? ¿O será algo más? ¿Habrá que repetir pruebas? ¿Estará segura de que no estoy embarazada? ¿Habrá visto otra cosa? Su primer impulso fue ir a buscar a Izuku. Pero el mensaje insistía. Sola. Ochako tragó saliva. Se sentó derecha en su cama, sintiendo el pulso acelerarse. Con manos temblorosas, escribió. Ochako. Sí, iré. Luego soltó el celular en su regazo. Y por un instante el cuarto se sintió demasiado silencioso. Ochako veía a sus hijos, regresando al futuro. Ese mensaje me tuvo pensando toda la noche. Creí que tal vez había algo malo. Me asusté más de lo que debería, pero también sentí que algo más estaba ocurriendo. Algo que yo todavía no entendía. Los niños la miraban atentos, curiosos, esperando. Ochako respiró muy hondo. Ochako, suave. Y al día siguiente fui a la enfermería. Ochako narraba que ese día amaneció extraño, como si el aire fuera más pesado que de costumbre.
No llovía, no hacía frío, no había nada que indicara que algo malo estaba por ocurrir y aún así, al abrir los ojos, sintió un nudo en el estómago que no supo explicar. Ella caminó por los pasillos de la UA con una tranquilidad falsa, una máscara que solo funcionaba porque ella misma quería creer que todo estaba bien. Recordaba que la noche anterior se durmió temprano para estar descansada, aunque en realidad apenas cerró los ojos. Cada que lo hacía, pensaba en la cita con Recovery Girl. Cuando llegó a la puerta de la enfermería, respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Tocó. Recovery Girl sonríe cansada. Pasa, jovencita. Ochako entró y cerró la puerta detrás de ella. La enfermería estaba silenciosa, tan silenciosa que hasta el tic-tac del pequeño reloj de pared parecía querer respetar el ambiente. Recovery Girl le señaló la camilla, y Ochako se sentó despacio, con las manos sobre las rodillas y los dedos inquietos. Recovery Girl. Gracias por venir sola. Sé que te pedí eso porque necesitaba hablar contigo sin distracciones. Se acomoda los lentes un poco nerviosa. Ochako sintió que su corazón dio un salto, pero aún no entendía por qué. Asintió. Ochako. ¿Está bien qué pasó con las pruebas? Recovery Girl tomó una carpeta. Sus manos, que siempre eran firmes y seguras, temblaron apenas. Lo suficiente para que Ochako lo notara. Ella sintió como un frío le recorrió la espalda. Recovery Girl, voz baja, dulce, como si las palabras dolieran. Hice más análisis 3 veces. Revisé cada muestra, cada resultado, cada detalle, para asegurarme. Ochako tragó saliva. Ochako. ¿Está todo bien? Hubo un solo segundo, en el que Ochako quiso creer que sí, que Recovery Girl iba a decirle que estaba anémica, o que tenía que tomar vitaminas, o que debía descansar más. Algo sencillo. Algo reparable. Algo normal. Pero Recovery Girl cerró la carpeta despacio, y la colocó sobre sus piernas. Luego la miró directamente a los ojos. Recovery Girl. Ochako. Respira profundo. No puedes tener hijos. El mundo no se detuvo. No hubo explosiones. No hubo un sonido dramático. No hubo nada. Solo silencio. Ochako parpadeó una vez. Luego otra. Y ya. Su mente no reaccionó. Su pecho no reaccionó. Sus ojos no reaccionaron. Nada. Ochako, muy calmada, demasiado calmada. Asiente. Bien. Fuerza una sonrisa pequeña. Excelente noticia, entonces. Recovery Girl frunció el ceño, casi molesta por esa reacción cortada. La vio como si estuviera frente a un cristal a punto de romperse. Recovery Girl, con voz preocupada. Ochako, ¿hay alguien con quien puedas hablar esto? Izuku, quizás. ¿Alguna de las chicas? Ochako negó. Ochako. Estoy bien. De verdad. Se encoge de hombros. No pasa nada. Pero sus ojos estaban vacíos, como si la luz se hubiera ido de golpe. Y esa frase, no pasa nada, cayó pesada en la habitación. Recovery Girl dejó su bastón a un lado, se acercó y la abrazó sin pedir permiso. La abrazó como una abuela abrazaría a una nieta herida. Y fue ese gesto, esa calidez, ese contacto lo que hizo que la primera grieta apareciera. Recovery Girl, susurrando. Está bien llorar. Aquí estás segura. Ochako no respondió. Solo respiró. Respiró de nuevo. Y entonces pasó. Primero un pequeño temblor en los labios. Luego un suspiro que se quebró a la mitad. Luego sus dedos agarrando con fuerza la bata de Recovery Girl. Recovery Girl la sostuvo más fuerte. Ochako dejó caer la cabeza en el hombro de la anciana, y de un momento a otro, como si su alma hubiera estado reteniendo un océano entero, comenzó a romperse. No con un llanto suave. No con lágrimas discretas. No con un sollozo contenido. Sino con un grito mudo, desgarrador, que no salió de su garganta, sino de un lugar más profundo. Ochako, entre llantos ahogados. ¿Qué hice mal? Se aferra con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Llora más fuerte. Yo solo quería algún día. Recovery Girl, acariciándole la espalda. No hiciste nada mal. Nada. Esto no es culpa tuya, ¿me oyes? No te atrevas a pensar eso. Pero Ochako estaba tan destruida que no podía escucharla. Su llanto se volvió más intenso, más desesperado, como si cada día de su vida, cada ilusión, cada sueño futuro estuviera saliendo en ese momento. Ochako. Izuku. Se tapa la boca con la mano mientras llora, él quería una familia. Se quiebra aún más. Y yo quería darle eso. Recovery Girl la apretó fuerte, como si pudiera sostener los pedazos que se estaban cayendo. Recovery Girl. Ochako, cariño, Izuku te ama por ti. No por lo que puedes o no puedes darle. Se le quiebra un poco la voz también. Una familia no solo se crea dando a luz. Pero Ochako no podía procesarlo. El dolor era demasiado. La idea era demasiado. La pérdida era demasiado.
Su llanto se hizo tan fuerte que resonó en las paredes blancas de la enfermería. Fuerte, crudo, real. La cámara imaginaria comenzó a alejarse, como si alguien estuviera retrocediendo lentamente por la habitación. Las cortinas temblaron apenas por el aire. Los instrumentos brillaron bajo la luz estéril. El reloj seguía marcando los segundos. Pero lo único que llenaba el lugar eran los llantos de Ochako. Llantos que cortaban. Llantos que se clavaban en cualquiera que los escuchara. Llantos de alguien que acababa de perder un futuro que había imaginado en silencio, en sueños. Llantos que nadie en el mundo, ni Recover Igel, ni Isuku, ni las chicas, ni sus futuras hijas, debería haber escuchado nunca. Y aún así, ahí estaban, crudos, incontenibles, dolorosos. La cámara siguió alejándose, seguía alejándose, seguía alejándose, hasta que lo único visible era una puerta cerrada, y detrás de ella, solo se escuchaba el llanto destrozado de Ochako, rompiéndose en un lugar donde nadie más podía verla. Ochako narraba con la voz más suave que sus hijos habían escuchado hasta ese momento. Una voz tranquila, como la de una madre que intenta sonar fuerte aunque el alma esté sostenida por hilos finísimos. Ochako. Después de eso salí de la enfermería. Suspira. No dije nada. Ni una palabra. Ella caminaba despacio por los pasillos silenciosos de la UA. La luz del atardecer entraba por las ventanas, alargando su sombra contra las paredes, y cada paso sonaba como si pesara más que el anterior. Recordaba que el aire estaba tibio, agradable, pero dentro de ella había un frío que nada podía calentar. Ochako. Recover Igel me ayudó mucho. De verdad. Se ríe apenas, una risa triste, me abrazó tan fuerte que casi me rompo ahí mismo otra vez. Y aún así, al decirlo, su gesto no mostraba agradecimiento verdadero. Era más bien una mezcla entre resignación y miedo. Ochako siguió caminando por los pasillos de la UA hasta salir al patio principal. La luz naranja del sol le golpeó los ojos, pero ella ni siquiera pestañeó. Siguió avanzando. Cruzó la entrada, bajó los escalones y tomó la primera calle hacia afuera. Ochako. Pero luego, mientras caminaba, mira hacia abajo, como si hablara consigo misma, me di cuenta de algo. Los niños, sentados frente a ella, la escuchaban con atención. No hablaban, no se movían. Solo la miraban con esos ojos llenos de curiosidad infantil. Ochako, forzando una sonrisa. En realidad, no era necesario que me consolara tanto. Asiente, como si tratara de convencerse, no puedo tener hijos. Se encoge de hombros, sonriendo aún más forzado, y eso está bien. De hecho es perfecto así. Los niños parpadearon, confundidos, pero atentos. Ella continuó caminando en su historia. Ochako. Si no puedo tener hijos, entonces, pausa, respira. Puedo dedicar mi vida por completo a ser una heroína. No habrá nadie esperándome en casa. Se limpia una lágrima que no parecía haberse dado cuenta que rodaba. Eso es bueno, ¿no? Se rió de nuevo. Una risa hueca. Una risa rota. Ochako. Y si quieren que sea sincera, alza la mirada hacia sus hijos, me alegra que no sean reales. En ese segundo, el mundo alrededor de Ochako pareció detenerse. Los niños parpadearon. Pero esta vez, no por curiosidad, sino porque sus bordes comenzaron a difuminarse. Una mano pequeña, la de la niña mayor, empezó a transparentarse como si la luz del sol la estuviera borrando lentamente. Sus cuerpos comenzaron a hacerse menos sólidos. Los colores se volvieron pálidos, como una pintura que alguien lavaba con agua. Ochako seguía hablando, sin darse cuenta. Ochako. Porque si fueran reales los decepcionaría. Se ríe con un dejo de dolor, es mejor así, ¿no? Mejor que nunca existan. Los niños ya no tenían forma definida. Ya no tenían rostro. Solo eran siluetas desvaneciéndose frente a ella. Y entonces, como un truco de luz, como si nunca hubieran estado ahí, desaparecieron. La escena completa cambió. El parque se reveló tal cual era. Callado, gris, sin risas infantiles. La banca donde Ochako estaba sentada quedó vacía, excepto por ella. Sus manos estaban apoyadas sobre sus piernas, inmóviles. Su mirada estaba clavada en el aire, en el espacio donde sus hijos deberían haber estado sentados. Pero solo había vacío. Ella no parpadeaba, no se movía, no lloraba. Solo respiraba como si cada inhalación doliera. Ochako, susurra, repitiendo la frase pero ahora sin máscara, sin fuerza, sin voz. Me alegra mucho. Su voz se quebró a la mitad. La segunda parte de la frase nunca salió. No podía. Porque no era verdad. Porque ella no estaba bien. Porque su corazón estaba hecho pedazos. Y aún así, ahí estaba. Sentada sola. Mirando un espacio vacío.
hablando con hijos que nunca existieron, intentando convencerse de que no necesitaba lo que más deseaba en el mundo. El viento movió apenas su cabello, suave, indiferente. Los árboles no sabían consolar. Las hojas no sabían entender. Y el parque, tan silencioso, parecía enorme alrededor de esa pequeña figura sentada, rota y fingiendo que no lo estaba. Ochako inclinó un poco la cabeza, como si siguiera viendo a esos niños invisibles. Y con un hilo de voz, dijo una última vez: Ochako. Me alegra mucho. Pero sus labios temblaron. Y sus ojos, aunque ella los mantuvo abiertos, se llenaron de un brillo que no llegó a caer como lágrima. Porque ya no tenía energía ni para llorar. La cámara imaginaria se alejó lentamente, dejando ver la escena completa. Un parque tranquilo. Una banca solitaria. Y Ochako pequeña, perdida, tratando de respirar entre los restos de un sueño que se le había escapado de las manos. Y así, totalmente sola, totalmente rota, totalmente vacía. Siguió mirando hacia donde sus hijos jamás estuvieron. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.